Listo, ahora sí, ya no nos logramos ver y vamos a dar inicio pues a lo que es la introducción en psicología clínica. Bien, vamos a tratar de que este tiempo sea ameno, pues para no cansarnos o tal vez aburrirnos, y lo que más pues deseo es poder compartir información valiosa, ya que muchos pues de los participantes son colegas, son psiquiatras, algunos tienen especialidad en psicología clínica, y pues dar alcance pues del conocimiento que he llegado a obtener a través de mi última maestría en psicología clínica y de la salud. Para comentar un poco, he tenido docentes del extranjero, de Europa, de Estados Unidos, y de diferentes partes de Latinoamérica, pues de lo cual nos ha hecho llegar el alcance también el conocimiento acerca de lo que es la psicología clínica a nivel mundial. Bien, bien, para empezar, nosotros ya sabemos qué es psicología, ¿no? Etimológicamente es psique y logos, el estudio pues del alma, pero pues con el tiempo y la adaptación lingüística es el estudio, ¿no? De la mente o pues de la conducta y los procesos cognitivos, los diferentes procesos cognitivos que nosotros pues tenemos, ¿bien? Dentro de los cuales está el pensamiento, el lenguaje, la percepción, la motivación, etcétera. ¿Qué es clínica? Tenemos pues este término que lo utilizamos cotidianamente, pero muchas veces se nos dificulta, se nos hace complicado tal vez eh, saber la etimología clínica. Proviene pues del latín clinique, que significa pues camilla, y en este caso pues parte el término desde el ámbito médico, ¿no? De la tradición médica de atender a los pacientes pues en una cama o en una camilla, ¿no? A pacientes que están hospitalizados o en su domicilio. Muy bien. Vamos a ver un poco acerca de lo que es la historia, ¿sí? De lo que es la psicología clínica, pero como sabemos bien, esto parte pues de la medicina. ¿Bien? Pues los primeros indicios de lo que es el conocimiento de la salud y enfermedad, pues conocidos, es en pues Grecia, ¿no? La antigua Grecia. Como muchos conocemos, Hipócrates estableció, ¿no?, un concepto de enfermedad mental de causa física. Comentaba que hay situaciones en nuestro cuerpo, un desbalance de diferentes a lo que llamaban en ese momento humores, pues que generaban modificaciones a nivel conductual, modificaciones a nivel pues de personalidad, o en ese momento llamados de temperamento, ¿no? Hemos utilizado muchas veces un instrumento que es de utilidad, de orientación, pero ha sido reemplazado por algunos más actuales. Estamos hablando, pues en este caso, del instrumento de Eysenck, ¿no? Conocemos los cuatro temperamentos clásicos, de los cuales pues son el flemático, el melancólico, el sanguíneo y el colérico. ¿Qué decía pues el médico Hipócrates? Comentaba que pues un desbalance o un exceso de cualquiera de estos humores básicos generaba un tipo de conducta en el ser humano. Por ejemplo, el hecho de que la flema pues estaba en mucha cantidad dentro del cuerpo del ser humano, lo que pues causaba, pues según su perspectiva, que la persona sea lenta, retraída, ¿no? Como es la propia flema, ¿no? Eh, Tiende a ser pues viscosa, ¿no? Tiene una consistencia pues tal vez pegajosa, y eso le llamaba pues el temperamento flemático, que era lento. Por ejemplo, la bilis negra, ¿no? El hecho que una persona sea, en este caso, melancólica, ¿bien? Decían pues que las personas melancólicas o que tenían
gran cantidad de bilis negra acumulado en el cuerpo, pues en este caso lo que ocurría o lo que causaba era que pues era una persona pues sensible, una persona melancólica, una persona que tiene una orientación pues tal vez de mucha sensibilidad al mundo y a las propias emociones que los rodean. Entonces, yendo pues a los primeros indicios de lo que es la psicología clínica, partimos de la medicina, posteriormente pasamos a la psiquiatría, posteriormente a lo que es el psicoanálisis y pues según el proceso del tiempo y evolución de la misma psicología, llegamos a lo que es hoy en día la psicología clínica como tal. Asimismo, pues se iniciaron, ¿no? Estudios dentro de la medicina en Roma, pues Galeno, por ejemplo, establecía, ¿no? Que el origen de nuestros comportamientos pues tenía que ver con el cuerpo, en este caso pues con el cerebro, ¿no? Algunos filósofos cometieron el error muchas veces de pues considerar que el ser humano se comportaba en base, por ejemplo, al corazón. Eh, el filósofo Aristóteles mencionaba, ¿no? Que el cerebro era pues únicamente un radiador para la sangre, ¿no? Para que pues la temperatura corporal pueda equilibrarse, puede estar en homeostasis. Y en este caso, pues hubieron errores dentro del proceso. Ya sabemos que la neurociencia, pues, ha develado mucho conocimiento a causa, ¿no? De las nuevas tecnologías, ¿no? Que ya nosotros conocemos. Pero en ese tiempo, pues, se tenía que hipotetizar el hecho de que, pues, el origen de nuestro ser, el origen de nuestra conducta, provenía de diferentes situaciones, ¿no? En algunos casos decían pues que venía, ¿no? Del soplo divino, ¿no? Y nosotros pues éramos seres espirituales, ¿no? Pues que podíamos en ese tiempo y la explicación que le daban, pues atribuir nuestras conductas a la obediencia, ¿no? Del ser divino, en este caso, pues desde una perspectiva, por ejemplo, judeocristiana, ¿no? De Dios, y pues cometíamos conductas atroces o conductas socialmente no funcionales o personalmente no funcionales a causa de pues el pecado, ¿no? Como sabemos, en la Edad Media, ¿no? Hubo pues un despliegue muy grande a causa pues de la religión eh, católica, católica apostólica romana. Como sabemos, posterior a la caída del Imperio Romano, a causa de complicaciones, como pues la tiranía de muchos pues, de los emperadores romanos que cometían atrocidades por el abuso de poder, pues la religión se sobrepuso en este caso a pues a controlar el gobierno, ¿no? Comentaban que pues si los emperadores no podían regular su propia conducta, se estableció un proceso de afirmación de una reforma conductual basada en una moral católica pues cristiana, ¿no? Una perspectiva moral católica basada obviamente en el libro sagrado de esta religión, que es la cristiana. Durante este tiempo, pues se truncó el desarrollo de las ciencias a causa de muchas prohibiciones propias de, en este caso, pues de la religión judeocristiana, ¿no? A causa de que, por ejemplo, Galeno evolucionó grandemente, pues, en la ciencia a causa de, pues, nosotros ya sabemos, ¿no? Galeno, Vesalio, Hipócrates, las disecciones, ¿no? El conocimiento, pues, de la parte física del ser humano fue a causa, pues, de las disecciones, el hecho de aperturar, pues, cuerpos para el estudio, ¿bien? Y durante la Edad Media fue penado, ¿no? Decían, pues, que el cuerpo no puede ser abierto, ¿no? El cuerpo, pues, descansa y debe estar como tal,
para que en algún momento pueda resucitar, ¿no? Según pues la perspectiva, en este caso judeocristiana, ¿no? Bien, durante el oscurantismo, posterior a la Edad Media, pues ocurrió un renacimiento, de lo cual pues se tenía un pensamiento acerca de cuál era el origen de las diferentes enfermedades mentales. Bien, como bien sabemos, en estas épocas de Edad Media y oscurantismo se llamaba oscurantismo porque fue una edad oscura para el desarrollo de diferentes ciencias, incluso del arte, a causa pues de que pues se consideraba que las personas que manipulaban cuerpos, que tenían conocimientos adicionales, ¿no?, a los impartidos por la escolástica, que era pues la universidad regida por la iglesia, pues eran personas que practicaban hechicería o brujería, ¿no? O tenían pues relación directa con, en este caso, el contrario, ¿no? Dentro de la perspectiva judeo-cristiana, en este caso al diablo, a Satanás, o como se pueda llamarlo. Se consideraba que las personas que caían en enfermedades mentales era a causa de pues brujería, era a causa de espíritus malignos, a causa de demonios, ¿no? Por ejemplo, mmm, algo que ocurría, las personas, por ejemplo, dentro del oscurantismo, que se atoraban, ¿no?, a causa de comer, ¿no?, un alimento, y en ese tiempo todavía no había las maniobras de Heimlich, ¿no? Y creían, ¿no?, a causa del pensamiento primitista, que estas personas habían sido maldecidas, ¿no? Una persona se atoraba y le señalaban, es una persona que ha sido maldita, ¿no? Se alejaban y la persona fallecía. Entonces, ¿qué ocurrió en este tiempo? ¿No? Que hubo un cierto renacimiento, pero al margen del control de la religión. Bien, en este caso, pues hubo un gran avance, ¿no?, en Oriente, en este caso la cultura árabe. En el año 792, bien, fundó el primer hospital psiquiátrico. Pero ¿qué de diferencia había a lo occidental, ¿no?, o a lo pues americano, ¿no? En lo americano, como sabemos, muchos de nosotros somos descendientes de la cultura inca, bien, y pues la cultura inca pues tiene como costumbre, si hay tratados y material sobre el concepto de la salud mental dentro de periodos pues remotos, en este caso en el incanato, pues eran asesinados, ¿no? Los incas tenían una mentalidad bastante rígida, ¿bien? Su monarquía era bastante rígida, pues por lo cual las personas que tenían alguna discapacidad, ¿no?, eran separadas, alejadas o asesinadas, ¿no? Y en algunos casos, pues sabemos, como en diferentes culturas, como en la cultura paracas, ¿no?, diferentes enfermedades mentales se trataban, ¿no?, con las llamadas trepanaciones craneanas, ¿no?, que en algún momento pues se comenta que era para pues aliviar dolores de origen neurológico, bien, o tal vez para en algunos casos ahuyentar o sacar pues del cerebro o de la cabeza pues algún demonio o alguna entidad que esté poseyendo la persona. Bien, entonces la cultura árabe en el año 792 en Bagdad generó el primer hospital psiquiátrico, donde la diferencia a lo occidental, que pues las personas en algún momento llamadas morones o idiotas, ¿no?, justamente este término pues se le atribuye, ¿no?, al origen anglosajón, idiot, ¿no?, para llamar a personas que tenían discapacidades cognitivas, ¿no? Como ya sabemos, las clasificaciones en esta época pues eran muy limitadas. Bien, ya vamos a hablar más adelante de esto. Entonces, en general eran personas insanas, eran personas idiotas, eran morones, eran parias de la sociedad y tenían que ser recluidas.
¿no? Si nosotros vemos imágenes pues de los antiguos centros eh, sanatorios, les llamaban de salud mental, u hospitales psiquiátricos, pues las personas eran atadas, amarradas, ¿no? Eran golpeadas, habían tratamientos pues crueles, ¿bien? Que pues iban desde electricidad, pues cambios de temperatura extremos, ¿no? Baños de agua helada, ¿no? Utilizaban pues diferentes drogas como la belladona, por ejemplo, para intentar tratar de manera primitiva antes de la gran revolución que se llama pues, de los medicamentos, en este caso psiquiátricos, como por ejemplo la clorpromacina, ¿no? Generó un gran cambio el hecho de la psicofarmacología a nivel pues mundial, bien, el hecho de que existan medicamentos para tratar estas enfermedades mentales y pues ya no se dé el trato que en esta época, ¿no?, mencionada, donde dominaba, ¿no?, la medicina y los médicos diferentes tratamientos tortuosos, ¿no?, dentro de los cuales pues los mencionados y otros como la lobotomía, por ejemplo, o que era pues la extirpación, ¿no?, de una parte o un lóbulo cerebral, ¿no?, para pues disminuir diferentes patologías y pues en realidad estas cirugías cerebrales cumplían cierta solución, pero pues a las personas las dejaban pues con discapacidades permanentes, ¿no? Sabemos que el cerebro funciona como un todo, bueno, y el hecho de limitar diferentes mm, estructuras pues hace que una persona pierda las capacidades cognitivas y pues lo que ellos buscaban era que la persona, por ejemplo, una persona con esquizofrenia esté calmada o esté tranquila. Bien, pues en un momento, pues en Europa, ¿sí? Pues se le delegó el tratamiento dentro del medioevo a los monjes, ¿no? Donde ellos tenían pues una vocación de servicio y pues apoyaban de manera pues más respetuosa, más delicada, con más paciencia a las personas. Y pues donde se cambia, ¿no? Practican exorcismos, castigos, y pues intentando, ¿no?, alejar a los espíritus o demonios que han poseído. Bien. Entonces, a los finales del siglo XV, pues decían que las personas con enfermedad mental, pues tenían, ¿no?, algún tipo de alianza con Satanás. Bien. Y muchas de estas personas han perecido, ¿no?, en la hoguera, han sido quemadas, ¿no? Decía, ¿no?, por ejemplo, bien sabemos que diferentes patologías, por ejemplo, hasta una depresión de tipo grave, puede incluir con síntomas psicóticos, ¿no? Y los síntomas psicóticos más comunes son las alucinaciones, los delirios, y las alucinaciones pues sabemos que pueden darse en todos los sentidos, y dentro de los principales son pues las alucinaciones auditivas o visuales, ¿no? Y en este tiempo, pues a finales de este siglo, el siglo XV, pues estas personas perecían por escuchar pues voces donde no las hay, o pues imágenes donde no se puede pues ver, ¿no?, al ojo común. Ya sabemos bien, a causa de diferentes estudios, por ejemplo, las alucinaciones son principalmente a causa de pues un desbalance dopaminérgico a nivel lóbulo frontal, como es la esquizofrenia. Bien, pues en el año de 1792 en Francia ocurren pues cambios importantes a causa de que aparece Pinel, un médico francés, pues pues llamó el marco científico de la psiquiatría, que fue pues previa a lo que es la psicología clínica, muy bien, y pues le llamó un tratamiento moral, ¿no? Hay que tener respeto, hay que tener cuidado, ha mejorado las condiciones hospitalarias,
porque muchas veces eran hacinados, eran atados y todo lo anteriormente mencionado. Si alguien tal vez puede ver en videos de YouTube, ¿no? Por ejemplo, los sanatorios mentales pues dentro del mundo, pues ocurrían diferentes atrocidades, ¿no? Daños morales a las personas con estos trastornos, estas patologías de origen mental. Asimismo, pues en París se nombró como director y pues del hospital de la Bicêtre y Salpêtrière. Bien, pues como dice en color rojo en la imagen, liberó a los enfermos de las cadenas. ¿Sí? Comentó, pues había un gran desarrollo, mencionaba que pues hay muchas personas que pueden ser tratadas de manera diferente, ¿no? Con más cuidado, con más paciencia, no tratadas tal vez como animales, sino como personas, como lo son. Bien, pues la psiquiatría francesa a finales y durante el siglo XIX pues establecieron la base de atención y estudios centrados en pacientes graves. Como nosotros sabemos, diferentes patologías psiquiátricas, ¿no? Como el trastorno delirante, el trastorno obsesivo compulsivo, trastorno bipolar uno 2 trastornos de ansiedad y de depresión que limitan de manera pues amplia el hecho de pues funcionar dentro de una sociedad, pues le llamaron en algún momento psiquiatría pesada. Bien, asimismo, pues hubieron indicios e inicios, pues de pues estudios, ¿no? Longitudinales, en este caso de las diferentes patologías, ¿no? Ya se empezó a generar un bagaje, pues de contenido teórico y pues casuístico de personas que padecían varias enfermedades de origen mental. Bien, asimismo, pues se tenía una base, ¿no? Biologicista, una creencia médica de que pues necesariamente todas las patologías pues eran causadas por origen orgánico cerebral. Bien, y nosotros sabemos que a causa de pues Sigmund Freud, ¿no? El padre del psicoanálisis, pues quien era médico neurólogo, pues se inició el estudio de las patologías sin un origen necesariamente orgánico, sin una base cerebral. Bien, a causa de que, como sabemos, Sigmund Freud era pues estudiante de Charcot y pues él estaba interesado grandemente en qué, en las patologías de tipo neuróticas, ¿sí? En ese momento el conocimiento de la palabra neurosis como tal no existía. Entonces, anterior al año 1900, pocos años antes, pues él mientras estaba en su tiempo de estudiante aún, pues se dio cuenta que pues habían muchas enfermedades que no podían ser explicadas, ¿no? A origen pues físico, ¿bien? El hecho de estudiar neurología, el hecho de explicar una base biologicista de las diferentes patologías, pues causa que pues haya un espacio pues que no es estudiado y le ocurrió una duda a causa de que estudió pues a una señora que tenía pues un mutismo selectivo, ¿no? Pues la señora no hablaba bien y pues estaba conversando con la señora durante la entrevista médica neurológica y pues la señora no hablaba, le revisaban pues el aparato bucofonatorio, le hacían pruebas pues neurológicas para observar algún signo y pues no se lograba encontrar nada. Entonces dentro de el estudio de caso pues menciona Freud que empezó a hablar sobre una pareja que tuvo la señora. Y pues cuando mencionó al nombre de la pareja, pues ocurría que había pasado un trauma.
y la señora empezó a llorar y a hablar sobre el caso. Entonces dijo, pues la medicina no es pues la única perspectiva que puede curar y existir en cuestión a la enfermedad, ¿no? Y empezó a desarrollar pues lo que es la teoría psicoanalítica y empezó a generar lo que es la terapia psicoanalítica, que le mencionaba que era pues la cura a través del habla, que había una brecha de espacio dentro de la salud, pues en este caso general, ¿no? Donde no incluía pues un origen orgánico cerebral a diferentes patologías. Sabemos en la actualidad que pues sí hay cambios, hay diferencias dentro de diferentes trastornos, sean psiquiátricos o de personalidad, pues pero no son notorias a nivel por ejemplo, de una tomografía axial computarizada, ¿no? Un cerebro puede parecer similar, ¿no?, a otro y no existir un daño, un trauma encefalocraneano, un problema de accidente cerebrovascular o un problema tumoral, ¿no?, etcétera, y pues genera alteración en cuestión de problemas de salud. A diferencia de antes, que pues la concepción antigua de salud, en este caso era pues salud es la ausencia de enfermedad, y a la actualidad nosotros ya sabemos que salud pues es el bienestar, no solo la ausencia, el bienestar biológico dentro de nuestra estructura física, psicológica a nivel de nuestro pensamiento y pues social, ¿no? A nivel de pues el contacto, interrelación, pues empezando por el núcleo familiar y pues el contacto académico, laboral, social propiamente dicho de una persona. Entonces la perspectiva médica pues de estos años pues abarcaba una gran cantidad o la máxima cantidad en el siglo XIV, perdón, no, XIX, pues donde la perspectiva era únicamente biologicista, ¿bien? Y pues ya se originó los primeros, se podría decir, ¿no?, pininos o avances o pues indicios para establecer clasificaciones en cuestión a la patología. Muy bien. Listo. A finales del siglo XIX, en este caso Kraepelin, pues un alemán, pues estableció su corriente médico-biológico y decía, ¿no?, lo antes mencionado, ¿no?, el origen de todas las enfermedades viene a ser el cuerpo. Pues a finales del año 1800, ¿no?, cuando Freud estaba eh, desarrollando su teoría psicoanalítica y estaba en el proceso de estudio, ¿no?, con sus diferentes maestros, entre ellos Breuer y Charcot, pues estableció, ¿no?, el psicoanálisis como tal, ¿no?, el análisis de la mente, de la psique, partiendo principalmente que la mayoría de las diferencias o patologías pues se originaba, como bien sabemos, dentro de la infancia, ¿no? Generó su teoría psicoanalítica, psicodinámica del desarrollo psicosexual pues en los niños y pues estableció diferentes parámetros, tiempos, estableció una estructura a nivel pues de la mente, ¿no? Como bien sabemos, pues el consciente en el cual nosotros estamos en este momento, como diría Freud, pues es lo que tenemos alcance mientras estamos despiertos, luz. El subconsciente, que puede ser ligeramente pues aperturado al exterior y pues el cual, ¿no?, pues establece cierto contenido acerca de nuestra realidad interna y pues la realidad eh, como tal o la realidad completa, mencionaba Freud, pues era el subconsciente o el inconsciente o el no consciente. Bien, diversos postulados que pues en muchos sentidos son válidos, algunos y otros han sido calificados de pseudocientíficos, no científicos o completamente descalificados, pues parte, ¿no? Se le atribuye el origen pues a la psicología como tal, ¿no?, y pues a la psicología clínica, porque él no establecía únicamente pues el estudio de la salud, sino también de la enfermedad y del tratamiento. Bien, hasta que pues
en el año entre 1800 más o menos 70-80, pues sabemos que Pavlov, ¿no? Pues estableció lo que es el conductismo, ¿no? Generando diversos estudios, diversos experimentos con animales, ¿no? Nosotros conocemos lo que es el estudio de Pavlov en cuestión de los perros, ¿no? El condicionamiento llamado clásico, ¿bien? Y pues donde cual menciona que la conducta del ser humano es modificada a través, pues, en este caso, a una asociación de un estímulo, pues, que anteriormente era no condicionado, con un estímulo, pues, visceral o que era, pues, no condicionado, ¿no? Ya nosotros conocemos qué experimento realizó, pues, este investigador ruso, ¿no? Iván Sechenov Pavlov, pues lo que hizo es pues condicionar a un perro a asociar, ¿no? Pues el sonido de un diapasón, pues con la comida, ¿no? Naturalmente, pues un animal al escuchar un diapasón, pues sin previo aprendizaje no tiene ninguna estimulación, ningún resultado a nivel fisiológico. Bien, y pues lo que hizo este investigador pues fue repetir continuamente el sonido del diapasón pues con la comida. Como bien sabemos, a todos los seres, al menos pues que somos mamíferos, no tenemos un patrón de salivación, ¿no? Al momento de ver comida, ¿no? Oler la comida o hasta imaginarnos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El cerebro es tan poderoso que pues podemos imaginar este momento o su comida favorita o un limón, ¿no? Un limón que se está partiendo, pues tratemos de imaginar el olor, tratemos de imaginar que lo estamos presionando y pues está goteando el limón tal vez en nuestra boca. Y el hecho de pensar que el limón, pues con su sabor particular, ácido, pues ingresa a nuestro organismo, imaginar el aroma, pues muchos de ustedes estén salivando tal vez, ¿no? Si les ha ocurrido, pues tal vez pueden comentarlo en el chat. Entonces, pues cambió pues gradualmente las perspectivas en cuestión de la salud mental, bien, de pues el mundo a causa de estos hitos, ¿no? Que han ocurrido a finales del siglo XIX, pues que han ido evolucionando poco a poco más. Pues en 1960, pues el contenido social y psicoanalítico que fue aceptado en algún momento pues fue rechazado también, ¿no? Por ejemplo, Karl Popper, que pues rechazó tajantemente, ¿no? Con el principio de falsabilidad, que es un filósofo muy conocido, tal vez pueden buscarlo, Karl Popper, pues rechazó tajantemente, ¿no? El psicoanálisis por considerarlo, ¿no? Ni siquiera una pseudociencia, sino una farsa. Pero bien sabemos que Freud, pues a pesar de todas las circunstancias al cerito, también estableció pues diferentes recursos que nos apoyan a la actualidad dentro del tratamiento, dentro pues del proceso de investigación en psicología, ¿no? Tales cuales son pues por ejemplo la teoría de los mecanismos de defensa, que son muy válidos, son utilizados a la actualidad. Bien, y pues durante este proceso de tipo positivista, de tipo empírico, demostrable, pues pasó a ser pues promédica, ¿no? Decían, no, las situaciones pues de la mente son imaginación y procesos propios de tal. Los sueños es un error, ¿no? De pues de el cerebro, ¿no? Un proceso que no tiene utilidad, ¿no? A la actualidad ya sabemos que tiene utilidad el sueño, por ejemplo. El hecho de generar vivencias para los cuales tal vez vivencialmente o valga la redundancia en nuestro día cotidiano podría afectarnos grandemente, ¿no? Las llamadas pesadillas, por ejemplo. Entonces, dentro del sueño, pues se establece la teoría de que es un simulador, pues, de prueba. ¿Para qué?
para que pues no afecte de gran manera al cuerpo el hecho de experimentar situaciones que en la vida real pues tal vez nos podrían paralizar, ¿no? O causar algún daño mayor. ¿Sí? Entonces, pues pasó de todo este contenido social, psicoanalítico, ¿bien? Por pues una corriente más positivista, más pragmática, y pues por lo cual lo promédico, lo biologicista, o sea, las estructuras físicas, cerebrales, las estructuras propias del mismo cuerpo, ¿no? La biología, el hecho de la secreción de diferentes neurotransmisores o los daños que puedan haber tanto metabólico como estructuralmente o citoarquitectónico, pues en este caso pues reemplazaron, ¿no? al contenido psicoanalítico. Bien, la clasificación de los trastornos mentales, esto es algo general, ya vamos a tener un capítulo como tal, ¿no? A la siguiente sesión, pues en el segundo módulo vamos a hablarlo pues más ampliamente. Como sabemos, esta es una introducción y vamos a sentar las bases de lo que va a ser el curso, en este caso de especialidad en psicología clínica. Pues nosotros conocemos el llamado DSM, pues a la actualidad se utiliza el DSM-5, pero pues en el año del 1970 lo que desarrollaron pues la APA, la Asociación Psiquiátrica Americana, y pues años después, en 1980 se publicó, incluyendo categorías pues de trastornos mentales que a la actualidad han sido muchos descartados, otros estudiados más y modificados. Pues por ejemplo, hasta el DSM-3 se consideraba la homosexualidad como un trastorno mental, ¿no? Lo cual cambió al DSM-4 y hubieron cambios, particularmente dentro de mi educación, pues lo que he llegado a estudiar ha sido pues el DSM-4. Muchos de nosotros el DSM-4-TR lo hemos estudiado pues en nuestra vida universitaria, dentro de los cuales han habido ciertas modificaciones y para llegar a pues al manual que tenemos pues a la actualidad, ¿no? Al manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, y pues de los cuales se establecen categorías que ya vamos a mencionar, 22 categorías y más de 150 trastornos. Y pues a la actualidad, en pleno 2022, pues se está desarrollando cambios, ¿no? Dentro de poco vamos a renovar manual, ¿no? Se está gestando el DSM-5TR, se han incluido situaciones pues interesantes, como pues la inclusión de diferentes patologías que a causa del contexto sociotecnológico se adicionan. Bien, por ejemplo, la adicción a los videojuegos, la adicción a las redes sociales, que en algún momento pues no era mayor problema a causa del difícil acceso. Ahora pues todos nosotros tenemos acceso a un móvil, a una tablet, a una laptop, a una computadora de escritorio o a pues un dispositivo de videojuegos que también pues tienen conexiones, ¿no? A internet. Entonces la revolución, en este caso tecnológica, ha generado diferentes complicaciones propias de la evolución natural, ¿no? Del ser humano. El hecho de que la tecnología se incluya en nuestra vida cotidiana pues genera diferentes complicaciones. Bien, en el año del 92 pues la Organización Mundial de la Salud publica la 10ª edición pues de la clasificación internacional de las enfermedades las series, la que pues para el Estado Nacional en cuestión de Perú se utiliza, ¿no? La clasificación de los Fs y Zs. Como ya sabemos, la clasificación F son trastornos psiquiátricos, trastornos orgánicos, de trastornos mentales y trastornos de personalidad y retraso mental. Pero en el año 2019 pues se ha gestado y publicado, no, se está gestando, publicando, hay algunas traducciones del CIE-11, pero a la actualidad no hay traducciones completamente oficiales, ¿no? A nuestro lenguaje, y el uso también pues en nuestro país, Perú, para los que pertenecemos a Perú,
También comentar que tenemos participantes del extranjero, ¿no? Tanto de Brasil como de Bolivia y de Estados Unidos inscritos en este curso. Entonces, pues en países desarrollados como Estados Unidos, pues se utiliza, ¿no? En el CIE 11 con las clasificaciones actuales y las adiciones propias. Y recordemos que pues mientras avance la tecnología, mientras avance el desarrollo social, cultural, van a ir gestándose nuevas patologías que desconocíamos. El psicólogo clínico, por ser hecho clínico y por ser psicólogo, tiene que entender, ¿no? La evolución e ir de la mano lo máximo posible en cuestión a pues los avances sociales, tecnológicos, las llamadas modas, pues con qué objetivo, ¿no? De poder comprender, ¿no? A los diferentes pacientes de diferentes edades y pues grupos etarios que nosotros podamos atender. Muy bien. Pues muchas veces se comenta, ¿no? Pues únicamente yo uso el CIE 10 o el DSM-5 y para, pues, por ejemplo, el Estado peruano únicamente es el CIE 10 y el DSM-5 pues una orientación muy grande, ¿no? Ya que pues tiene un contenido bibliográfico teórico más amplio que el CIE 10. Muchos de ustedes tienen sus manuales físicos o virtuales y pues dicen, ¿no? Tal vez a veces por el alcance del conocimiento se desconocen. Hay diferentes manuales, por ejemplo, para mencionar uno, existe la clasificación francesa de los problemas mentales del niño y del adolescente. Bien, nosotros al revisar, al estudiar el DSM-5, ¿sí? Pues ocurre que pues para el diagnóstico de niños y adolescentes es un poco complicado si han tenido la propia práctica clínica. Bien, pues ¿y qué ocurre? Que pues cambian ligeras cosas dentro del CIE o del DSM para hacer el diagnóstico en niños o adolescentes, ¿no? Tal vez menos criterios, unos criterios diferentes, ¿no? Por ejemplo, una depresión en niños es diferente a una depresión en adultos. Pues en los niños se presenta más irritabilidad por el mismo hecho de la inmadurez a nivel cerebral y pues el poco aprendizaje social a causa de la propiedad. Entonces, los franceses, según pues el manual CFTMEA, pues establecen, ¿no? Diferentes patologías con una perspectiva psicoanalítica, claro, pero existe pues más detalle acerca de los criterios diagnósticos, bien, de los trastornos mentales en este grupo etario que es un poco más complicado de realizar el diagnóstico, ¿no? En cuestión de niños y adolescentes. Por ejemplo, un adelanto ya en la sesión correspondiente en trastornos de la personalidad del clúster B, ¿no? Dentro de los cuales tenemos el trastorno límite de la personalidad, pues la ponente Kelly Arriaga pues nos mencionará, ¿no? Los avances, y uno de ellos, por ejemplo, es que nosotros al proceso pues de evaluación de niños o adolescentes y en una casuística longitudinal, o sea, a través del tiempo, pues podemos observar, ¿no? Que hay características propias de diferentes patologías y pues nuestro objetivo como psicólogos son cuatro, sabemos, ¿no? Los cuatro objetivos de la psicología: describir, explicar, predecir y modificar. Entonces en el tercer objetivo, que es predecir, hay ciertas circunstancias, bien, que nos permiten saber. Por ejemplo, les comento sobre mi casuística. Pues en consulta, tanto como psicólogo clínico y como psicoterapeuta, he tenido gran cantidad de pacientes, en este caso con trastorno límite de la personalidad, ¿no? Y como sabemos, es más común en mujeres, ¿no? En todo este tiempo he visto pocos varones, sí existe, claro, pero en mi práctica clínica, pues lo que pude ver es un patrón que se sigue, ¿no? Como nosotros sabemos, personalidad es pues un patrón de conducta, ¿no? Tanto interna como externa, que obviamente permanece en el tiempo y pues cuando es una patología de personalidad, pues que genera, ¿no? Alteraciones
propias para el mismo individuo como para pues el contexto que los rodea. Entonces dentro de esto hay características premórbidas, ¿bien? Para comentar, pues el año pasado tuve la oportunidad de evaluar a una menor, ¿bien? Tenía más o menos 9 años, ¿no? Una niña que aún no ha establecido su personalidad, por lo cual no se puede diagnosticar un trastorno de personalidad, ¿no? Entonces, evaluando, observo ciertas características, ¿no? De trastorno límite de la personalidad, pero pues hasta que no hay una personalidad establecida no puede haber un trastorno. ¿Y a qué viene todo esto? La clasificación francesa de los problemas mentales del niño y del adolescente establece algo específico para estas personas menores de edad, el grupo etario pues, de infantes, pues que tienen conductas, características no cumplidas al 100% como un TLP como tal, pero tienen características que pueden desarrollarse a llevar un trastorno límite de la personalidad. Entonces, siendo pequeña, pues le informo a los padres en la devolución del diagnóstico, ¿no? Tenía pues un problema de trastorno de estado de ánimo que fue confirmado, comprobado y tratado, y pues se menciona, ¿no? Hay una probabilidad, ¿no? Como les mencioné, el tercer punto dentro de los objetivos de la psicología es el pronóstico, y se menciona, señora, ¿no? Hay una probabilidad de que pues su menor hija pues pueda desarrollar un trastorno límite de la personalidad. ¿Por qué? Porque cumplía con el llamado para la clasificación francesa estado límite. ¿Y este estado límite qué quiere decir? Son pues un patrón de conductas, un patrón de pensamientos, ¿no? De un niño o de un adolescente que aún no ha formado una personalidad, pero que generan una alteración, tanto personal como social. ¿Y qué ocurre? Pues a la evaluación pues de la niña tenía mucho interés sobre pues las relaciones socioafectivas con el sexo opuesto, ¿no? Ya había tenido varios enamorados hasta ese momento, tenía arranques de ira, ¿no? Pues conductas impulsivas, ¿no? La habilidad emocional, ¿no? Lloraba y pues en poco tiempo reía, ¿no? Y los cambios eran bruscos, y pues propensa a trastornos del estado de ánimo como depresión y ansiedad. Y aquí nosotros estamos viendo ciertos patrones, ¿no? Que pues nos orientan, ¿no? Hay características de TLP, pero aún no es TLP. Y entonces, ¿qué hacemos? A veces nos quedamos en el aire como clínicos, pero existen manuales y solo estamos mencionando a tres. Hay diferentes manuales neuropsiquiátricos, neuropsicológicos, pues que ya se hablará en la siguiente sesión, pues que nos orientan, ¿no? Como dicen, manual, algo que nos orienta, nos guía a un diagnóstico, ¿no? A partir, pues los dos primeros avalados en la estadística y pues este último avalados a nivel, pues cualitativo, que en realidad nos interesa, ¿no? Y pues se le menciona a la madre, ¿y qué ocurre? Después de las sesiones propias para el tratamiento del trastorno del estado de ánimo, una depresión infantil, pues la menor se le da de alta aún con la característica pues de desarrollo de personalidad, por ejemplo, apertura a la experiencia. Si nosotros en algún momento hemos utilizado lo que es el Big Five, ¿no? Dentro de uno de los criterios, pues nos orienta, ¿no? La apertura a la experiencia es pues la necesidad del conocimiento del mundo externo, y pues sabemos que una persona mientras más apertura de la experiencia tenga, pues más interés, más curiosidad sobre situaciones del mundo que nos rodea tiende a pues descubrir, a buscar. Y bien, después de buen tiempo, durante este año, ¿no? Un año después más o menos, la madre, no, la misma menor, ¿no? Solicita a la madre una cita en psicología y psicoterapia por situaciones personales propias, ¿no? La niña ya había sido educada, la madre también, pues de lo que se trata, ¿no? La psicoterapia como tal. Somos educadores también los psicólogos, psicoeducamos. Entonces la menor, por el rapport que se había generado, el vínculo de confianza,
pues solicita a la madre y le dice: mamá, por favor, quiero ir al psicólogo, necesito conversar cosas personales. Como bien sabemos, hay cierto punto en que pues hay secretos profesionales, pues y en menores, pues no, quien es el cliente, en este caso encargado, es el tutor, ¿no? El padre, o si está en un centro de menores, es el responsable, ¿no? He llegado a trabajar en algunos centros, albergues, centros como aldeas infantiles, INAVIF, etcétera, pues se menciona, ¿no? A la persona responsable, ¿no? Con los menores, en general con todos los pacientes. Cuando encontramos algún diagnóstico, nosotros pues sabemos, dentro de las habilidades del psicoterapeuta, es la autogestión y regulación emocional, ¿no? No podemos hacer expresiones faciales ni podemos dar comentarios que atenten con la apertura, ¿no? Que tiene y la confianza un paciente con nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? A la evaluación clínica, pues la menor refiere pues haberse realizado tatuajes, haberse realizado piercings, haberse cambiado el color de cabello y pues tatuaje permanente, ¿no? Tatuaje pues con aguja, a haber hurtado dinero de la madre. Y pues, ¿a qué nos orienta esto? Pues que el pronóstico que en algún momento se había realizado de estado límite está estableciéndose un patrón pues un poco más marcado. Como bien sabemos, el TLP pues tiene características objetales, ¿no? Por ejemplo, cortes, la pequeña se había realizado algunos cortes, se había hecho daño, pues dentro del TLP no es por generalizar, pero hay un patrón y un común denominador. Por ejemplo, el hecho de compartir muchos tatuajes, o el cabello de diferentes colores, o los maquillajes pues llamativos, o la sensualidad presente, eh, y relacionados, pues ¿a qué viene todo esto? Que hay manuales de orientación pues de clínicos mucho antes que nosotros, que han estudiado, ¿no? Diferentes grados, especialidades, casuística que ayuda bastante al clínico, pues que nos orienta en espacios que los manuales clásicos como la CIE 10, 11 o el DSM-5 pues no nos orienta. Entonces esto es un aporte interesante pues para cada uno, que existen más manuales, existen más clasificaciones. Bien, la clasificación de enfermedades básicas pues en algún momento se llamaban oligofrenias, ¿no? A los problemas de retraso mental, por ejemplo, lo cual ya está desfasado. Los síndromes orgánicos, pues lo cual se mantiene utilizando, son, por ejemplo, los trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Un síndrome de red, un autismo, que son, o un retraso mental, ¿no? Que son pues alteraciones del propio cerebro, ¿no? Que generan patologías conductuales, patologías de los procesos psíquicos, ¿no? El Alzheimer, el Parkinson, etcétera, que pues interfieren con la vida. Y dentro de esto también los síndromes orgánicos o los trastornos de origen exógeno, ¿no? Yo en clínica, pues tanto con mis estudiantes de internado, tanto con pues mis estudiantes de universidad, pues siempre comento, y dentro de los manuales hay, dentro de los libros hay, por ejemplo, un buen referente. Ustedes tienen una biblioteca pues amplia en cuestión de clínica. El, la introducción a la psicopatología y la psiquiatría de Vallejo y Ruilova en su octava edición, que es la última. ¿Qué nos menciona este médico psiquiatra? ¿No? Que pues obviamente hay diferentes patologías que pues pueden ser confundidas, ¿no? Como de origen psicógeno. Por ejemplo, depresiones o trastornos de ansiedad. ¿Qué ocurre? En muchos casos pues son exógenos, son o producto de un medicamento que genera estos efectos psiquiátricos, clínicos, en psicología clínica, claro, pues medicamentos o pues enfermedades físicas, y principalmente son del sistema endocrinológico. Una capacitación que he tenido en relación pues a el sistema endocrino, bien,
a las diferentes hormonas. De las principales y los órganos endocrinos pues que interfieren aquí son pues uno, hipófisis, dos, pues las glándulas tiroides y pues tres, en este caso son los testículos, ¿no? ¿Por qué? Preguntarán, ¿no? Por ejemplo, las hormonas tiroideas cumplen una función pues de la regulación en cuestión del uso de la energía en el ser humano, ¿no? Y conocemos el hipertiroidismo, el hipotiroidismo puede generar alteraciones en cuestión pues de la depresión, ¿no? Un hipotiroidismo, una persona puede estar deprimida, o un hipertiroidismo, la persona puede estar ansiosa a causa pues de TSH alto, ¿no? Y ocurre. Y nosotros pues vamos a estar haciendo terapia meses, años sin tener resultados, hasta terapia bifocal o pues con un tratamiento psiquiátrico, psicofarmacológico y no obtener resultados porque estamos apuntando a otro lado, ¿no? Muchas veces requieren de medicamento endocrino y en la práctica clínica que pues he podido ver y en la teoría también pues muchas patologías de origen orgánico a nivel endocrino pues son solucionables muy rápidamente pues con medicamentos endocrinos o diferentes hábitos pues terapia complementaria tal cual es pues medicamentos para los problemas tiroideos, el Eutirox, el Capasol por ejemplo, o pues para la regulación, ¿no? De la testosterona que genera un problema depresivo, por ejemplo en los varones principalmente, y pues por la aromatasa, la testosterona en las mujeres que pues antes de ser estrógeno es testosterona, ¿no? Y bueno, la psicosis y las neurosis. La psicosis y neurosis, como bien sabemos, pues la psicosis son trastornos pues donde la persona tiene pues una visión alterada de la realidad, donde se presentan delirios y alucinaciones generalmente, o conductas gravemente desadaptativas. Y las neurosis son pues distorsiones de la realidad. Por ejemplo, ¿no? Una persona que tiene un trastorno de personalidad evitativo, que en neurosis están incluidos los trastornos de personalidad, pues dice, ¿no? Antes de que suceda algo, ah, no, me van a hacer bullying, me van a molestar, ¿no? Yo soy incapaz de esto. Y como vemos, pues en el ejemplo, las cosas no suceden hasta que se realizan, ¿no? Lo anterior es una premeditación o es un prejuicio, pues las neurosis justamente es una visión distorsionada de la realidad. Bien, distorsionada y no alterada como lo que es en la psicosis, en los trastornos psiquiátricos. Bien, algo que uso hasta el momento, me gusta, pero ya ha sido descartado para el DSM-5, es la clasificación multiaxial, ¿no? Si han llevado en algún momento el diagnóstico y la clasificación multiaxial del DSM-4, pues es un apoyo muy grande para organizar, ¿no? Pues las patologías en una persona. Por ejemplo, el eje 1 nos trae trastornos psicóticos o psiquiátricos. El eje 2 pues nos trae lo que es trastorno de personalidad, ¿bien? Y retraso mental. El eje 3 pues trastornos de origen o enfermedades médicas que obviamente influyen y generan muchas veces patologías tanto psiquiátricas o de personalidad. El eje 4 pues son situaciones socioambientales que afectan en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, la pérdida de un trabajo afecta, pues el divorcio afecta, el abandono afecta, la pérdida de la pareja afecta. Entonces son situaciones socioambientales que generan una afección, ¿no? Y están pues catalogadas en Z y X dentro del CIE, ¿no? Si ven los criterios diagnósticos de Z, por ejemplo, pues hay una lista interesante, pues desde no patologías y patologías, pues como las ya antes mencionadas, ¿no? Por ejemplo, problemas en cuestión de el abuso de videojuegos, etcétera, que no llegan a ser clínicos, pero son de atención clínica, ¿sí? Bien. Las toxicomanías, y en este caso, pues el consumo de diferentes sustancias.
y pues los trastornos psíquicos secundarios a problemas y circunstancias de la vida cotidiana, ¿no? Los que son mencionados en el eje 4 y en el eje 5 la escala de evaluación de actividad global, ¿no? A la actualidad el DSM-5 ha generado una clasificación alternativa muy interesante para el diagnóstico de diferentes patologías. Eso lo encuentran al final del DSM, pues que establece, ¿no? Cuando una persona o está sana, tiene afección pues clínica leve, moderado, grave, pues lo cual estará en evolución y pues es de interés para poder cualificar, cuantificar el nivel de gravedad de alteración mental en una persona. Bien, este es el DSM-5, ya lo conocemos, ya lo hemos trabajado, pues los estudiantes tal vez aún, ¿no? Dependiendo a qué ciclo o semestre pertenecen, pues este manual nos orienta de gran manera. Bien, menciona 22 categorías de trastornos mentales y hay más de 150 enfermedades mentales diferentes o trastornos propiamente dichos. La clasificación de los trastornos mentales, en este caso, pues del desarrollo neurológico, ¿no? Por ejemplo, un desintegrativo infantil, un autismo, ¿no? Son de origen neurológico y etcétera. Esquizofrenia y otros psicóticos, pues los trastornos de esquizofrenia con tipos y subtipos, por ejemplo, la esquizofrenia catatónica, que tiene subtipo de pues retraída y excitada, ¿no? Dependiendo a cómo se manifieste la conducta de la persona, ¿no? Un catatónico no únicamente se queda quieto, también pues un catatónico puede estar con una actividad psicomotora pues muy amplia, ¿no? Realizando movimientos exagerados como una acaticia, se podría decir como un ejemplo. El trastorno bipolar, los trastornos relacionados, ya conocemos pues el trastorno bipolar 1, 2, que vamos a pues comentar dentro de la clasificación más adelante en las siguientes sesiones. Los trastornos depresivos que ya conocemos, hay dentro de los cuales los en este caso pues F30, .8, .9, ¿no? Nos traen en consideración trastornos pues clasificados o específicos, pues por ejemplo un trastorno depresivo con patrón estacional. Hay depresiones pues a causa del clima, ¿no? O pues los trastornos de ansiedad, los diferentes que tenemos, el trastorno de ansiedad generalizada, un trastorno ansioso depresivo, un trastorno mixto, etcétera, los trastornos obsesivos compulsivos, trastornos relacionados con traumas y factores de estrés, el trastorno por estrés agudo, por ejemplo, el trastorno por estrés postraumático, que afecta muchas veces en caso de que una persona ha vivenciado, ¿no? un atentado contra su vida, o ha visto fallecer o atentar contra la vida de otra persona, trastornos disociativos, trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados, ¿no? Por ejemplo, el trastorno por dolor, personas que se quejan por dolor, pues sin una causa aparente, y en realidad van a un médico, van a otro, o pues las personas que tienen problemas relacionados y pues al final, ¿no? Descubre, dice, no, tengo problemas del corazón, van al cardiólogo, usted está bien, señor. Ah, ya, entonces tengo problemas de pulmón, neumólogo, usted está bien, vaya al psiquiatra, vaya al psicólogo. Bien, trastornos de la excreción, como ya conocemos, ¿no? Los diferentes trastornos de la excreción, que son dos, ¿no? Los trastornos de sueño-vigilia, ¿no? El trastorno del ciclo circadiano, el problema de la apnea del sueño. Los trastornos del sueño-vigilia se dividen en dos, las disomnias y las parasomnias. Las disfunciones sexuales, ¿no? Como ya conocemos, ¿no? Por ejemplo, la disfunción eréctil, ¿no? El vaginismo, bien, la disforia de género, alteraciones en relación a la sexualidad, trastornos destructivos del control de los impulsos y de la conducta, trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos, dentro de los cuales tenemos muchos, ¿no? Diferentes sustancias inhalantes, cocaína, marihuana, alcohol, cafeína, etcétera. Trastornos neurocognitivos, por ejemplo, el Alzheimer,
trastornos de la personalidad en los 3 grupos que más adelante en las siguientes sesiones pues vamos a pues dar alcance tras otros trastornos mentales, trastornos motores inducidos por medicamentos y otros efectos adversos de los medicamentos. Pues por ejemplo, eh, el síndrome neuroléptico maligno, ¿no? El hecho de pues el consumir antipsicóticos hace que pues las personas se generen pues síndrome extrapiramidal, ¿no? Temblores, por ejemplo, y otros problemas que pueden ser de objeto de atención clínica. Bien, entonces pues por esta ocasión dentro de la introducción de lo que es psicología clínica hemos dado las bases tanto históricas, conceptuales y bibliográficas de lo que es pues las diferentes patologías, ¿no? Y pues un recorrido histórico, ¿no? De cómo ha ido evolucionando, en este caso la psicología clínica, partiendo de la medicina, pasando a la psiquiatría, pasando a la época psicoanalítica, pasando a lo cognitivo, a lo conductual, perdón, lo cognitivo conductual, y pues en algún momento llegando pues a este momento. Para terminar esta sesión, pues algunas definiciones de psicología clínica, desde las más antiguas. Por ejemplo, Goldenberg decía que la especialidad de psicología clínica se puede definir como una rama de la psicología que investiga y aplica los principios de la psicología a la situación única y exclusiva del paciente, para reducir sus tensiones y ayudarlo a funcionar en forma eficaz y con mayor sentido. Pues en este caso Rotter decía que la psicología clínica es la aplicación de los principios de la psicología a la situación psicológica del individuo, ¿no? A diferencia de la psicología social, por ejemplo, ¿no? Para una mejor adaptación a la realidad. Korchin decía que la psicología clínica se preocupa por entender y mejorar la conducta humana. Su aspecto clínico consiste en mejorar la situación de las personas que se encuentran en problemas, utilizando para ello los conocimientos y las técnicas más avanzadas, procurando al mismo tiempo, mediante la investigación, mejorar las técnicas y ampliar los conocimientos para lograr mayor eficiencia en el futuro. Nos damos cuenta con el pasar pues de los años, la definición de psicología clínica pues ha ido madurando. Bien, para Jacob decía pues que la psicología clínica se dedica a problemas de adaptación psicológica del individuo, determinando y evaluando sus posibilidades de adaptación y estudiando y aplicando las técnicas psicológicas apropiadas para mejorarla. Y pues Watson decía, la psicología clínica es la aplicación de los principios y técnicas de la psicología a los problemas del individuo. El cuerpo de doctrina que se maneja a esta especialidad proviene de la psicología, la teoría de la personalidad, la psiquiatría, el psicoanálisis y la antropología. Pues a la actualidad la psicología clínica se encarga de 4 objetivos principalmente, ¿no? Nosotros evaluamos, ¿no? Y dentro de la evaluación pues tenemos que requerir a los conocimientos previos de diversas ramas de la psicología, por ejemplo la evaluación de menores, tenemos que utilizar las herramientas de investigación pues de entrevista para niños, que es diferente, entrevista para adolescentes, que es diferente, ¿no? La capacidad de nosotros pues conocer el desarrollo pues promedio a nivel estadístico de los niños, ¿no? La psicología del desarrollo nos apoya en eso. Adicionalmente, la psicología educativa, cómo debe ser el proceso de aprendizaje, la psicología de la salud. Yo siempre les comento a mis estudiantes que uno, para hacer psicología clínica, pues debe saber lo que es la normalidad, debe conocer lo que es pues la psicología de la salud. Si uno no sabe cómo es el proceso de sueño, por ejemplo, natural, el tiempo, las fases, los estadios, pues se le va a complicar, ¿no? La cuestión de hacer el diagnóstico, la evaluación de una disomniparasón. Entonces, psicología social, para entender las relaciones sociales, la psicología de la excepcionalidad, utilizamos, se puede decir que pues prácticamente todo lo relacionado a la psicología clínica, social, educativa, hasta organizacional, comunitaria, psicología de la excepcionalidad, cursos que se han llevado, ¿no?
evaluación y entrevista psicológica, informe psicológico. En la psicología clínica lo que pues, se hace es recabar toda la información para, uno, evaluar. Bien. Segundo, investigar. Tercero, diagnosticar. Y cuarto, realizar el tratamiento a la persona que padece algún problema de salud mental. Muy bien. Entonces en este momento pasamos al espacio de preguntas. Pues tal vez puedan levantar la mano. ¿Sí? Vamos a revisar pues las personas que han levantado la mano, tal vez Mary Pilcoito, alguien tenga algún tipo de pregunta o duda en cuestión de pues esta introducción a la psicología clínica. Tal vez alguien tiene algún comentario. Muy bien. Al parecer ha quedado pues claro, las diapositivas se van a compartir en el link de Google Drive que se ha podido enviar a sus correos. Y pues tal vez si no hay dudas o comentarios, pues agradecer a cada uno de ustedes pues de esta participación. Esperemos que haya sido de su utilidad, ¿sí? Pues principalmente para actualizar, ¿no? En cuestión de la nueva información que hay alrededor de esta rama, ¿no? Que es bella, es hermosa y al mismo tiempo es complicada, ¿no? Los demás ponentes, como sabemos, en este caso mi colega Martín, el doctor Martín pues tiene especialidad en psicología clínica de niños y adolescentes. Asimismo, pues la doctora Kelly Arriaga tiene especialidad pues en psicología clínica y de la salud. Entonces cada uno de los psicólogos y ponentes en este caso pues va a pues comentar, va a traer la información pues que va a actualizar, va a enriquecer los conocimientos que ya se tienen. Con respecto al link de la grabación, sí, se va a compartir. Esta sesión está siendo grabada y pues se subirá a internet y se enviará un link para las personas que pues tal vez no han podido asistir o han llegado tal vez un poco tarde por diferentes motivos. Bien, entonces muchas gracias a cada uno de ustedes por la participación. Nos vemos a las siguientes semanas. Igual tienen alguna duda, pues pueden hacerlo llegar al número pues por el cual se han inscrito. Y si hay complicaciones en cuestión a pues el acceso al material, pues pueden comunicarse al número que está en el afiche, ¿no? O al número que les ha agregado también al grupo de WhatsApp. Bien, muchas gracias. Sí, se compartirán los PowerPoints, ¿sí? De sesión por sesión, y los libros los pueden ir investigando. Todo el material está subido. Y muchas gracias a cada uno de ustedes por la participación, por el interés del conocimiento. Como ya sabemos, pues la motivación principal de tener más bagaje de información es para poder atender de una mejor manera a nuestros pacientes, ¿no? A encontrar las soluciones que ellos buscan a sus diferentes complicaciones de salud en cualquier sentido de la vida. Bien, entonces muchas gracias a cada uno de ustedes, nos estaremos viendo más adelante.